Bienvenidos una vez más a El Séptimo Misterio, el rincón donde la realidad se quiebra para dejar pasar a lo inexplicable. Nos acercamos al final de nuestro especial de diciembre y hoy nos alejamos de los crímenes domésticos para adentrarnos en el silencio sepulcral de los bosques de Oregón, específicamente a la Navidad de 1974. Richard Cowden, su esposa Belinda y sus hijos pequeños, David y John, decidieron que ese año la celebración no sería bajo las luces de la ciudad, sino bajo las estrellas del Bosque Nacional Rogue River, buscando una conexión con la naturaleza que terminó convirtiéndose en una de las desapariciones más inquietantes y masivas de la historia criminal de Estados Unidos. La familia llegó al lugar conocido como Carberry Creek con su camioneta y su perro, instalando un campamento que, a simple vista, parecía el refugio perfecto, pero lo que ocurrió entre la noche del 21 de diciembre y la mañana siguiente transformó ese idilio en una escena que parece sacada de una pesadilla suspendida en el tiempo. Lo que hace que el caso Cowden sea tan perturbador no es lo que se encontró, sino lo que quedó intacto, ya que cuando los amigos de la familia llegaron para compartir la cena de Navidad, se toparon con un campamento fantasma donde la vida parecía haberse detenido en un segundo exacto. Sobre la mesa plegable estaban servidos los platos con comida, el biberón del bebé aún contenía leche y, lo más impactante, las pertenencias personales de Richard y Belinda, incluyendo sus carteras con dinero y las llaves del vehículo, estaban allí, como si la familia entera se hubiera desvanecido en el aire mientras se sentaban a comer. No había rastros de lucha, ni una gota de sangre, ni señales de que alguien hubiera corrido. Incluso el perro de la familia fue encontrado días después vagando por el bosque en un estado de shock absoluto, negándose a acercarse al sitio donde sus dueños habían desaparecido. A medida que la búsqueda se intensificaba con cientos de voluntarios y perros de rescate peinando cada centímetro de la montaña bajo un frío abrasador, las teorías empezaron a surgir desde lo racional hasta lo imposible, cuestionando si la familia había sido víctima de un asesino en serie que los obligó a caminar hacia su propia muerte o si habían tropezado con algo que no debían ver en la profundidad de los pinos. La policía local estaba desconcertada porque, a pesar de que el terreno era difícil, es físicamente imposible que 4 personas, incluyendo niños pequeños, desaparezcan sin dejar una sola huella o un jirón de ropa en los arbustos circundantes. El caso se mantuvo frío durante 7 largos meses, alimentando leyendas urbanas sobre avistamientos de figuras extrañas en el bosque, hasta que un excursionista encontró algo que cambiaría el rumbo de la investigación. En una cueva remota, oculta por una gran roca a miles de metros de donde estaba el campamento original, aparecieron los cuerpos. Los restos de la familia Cowden estaban dispuestos de una forma casi ritual, con Richard atado a un árbol cercano y el resto de la familia agrupada en el interior de la pequeña caverna, pero el estado de descomposición y la exposición a los elementos impidieron determinar con exactitud la causa de la muerte, aunque las heridas sugerían un nivel de violencia desmedido y gratuito. El principal sospechoso fue un hombre llamado Dwayne Little, un criminal que ya estaba en libertad condicional por asesinatos previos, pero la falta de pruebas físicas directas y la limpieza casi sobrenatural con la que se llevó a cabo el secuestro de 4 personas a plena luz del día dejó más preguntas que respuestas. Para entender por qué la policía lo señaló casi de inmediato, hay que retroceder a su adolescencia. A la temprana edad de 16 años, en 1964, Little cometió su primer crimen mayor, el secuestro, violación y asesinato de Orly Phepps, una joven de 15 años. Por este brutal acto fue enviado a la Penitenciaría Estatal de Oregón, pero su paso por prisión no fue definitivo. La conexión con el caso Cowden. El punto más crítico de su biografía ocurre el 24 de mayo de 1974, apenas 3 meses antes de la desaparición de la familia Cowden, cuando Little obtuvo la libertad condicional. Según los registros de la investigación, presencia en el área, los investigadores lograron confirmar que Little estuvo en la zona de Capper, cerca de donde acampaban los Cowden, durante el fin de semana del Día del Trabajo, fecha exacta de la desaparición. El libro de visitas, un minero local testificó que Little y sus padres pasaron por su cabaña el 2 de septiembre de 1974 e incluso firmaron un libro de visitas, lo que lo ubicaba físicamente a solo unos kilómetros de la escena del crimen. Posesión de armas. En la Navidad de 1974, pocos meses después del caso, su novia informó a la policía que lo había visto con una pistola calibre .22. Al ser un convicto,
Esto violaba su libertad condicional, la cual fue revocada en enero de 1975. A pesar de las fuertes sospechas en el caso de la familia Cowden, Little nunca fue acusado formalmente por falta de evidencia física directa. Fue liberado nuevamente en 1977, pero su naturaleza violenta no tardó en resurgir. En junio de 1980, Little recogió en su vehículo a Margie Hunter, una joven de 23 años que estaba embarazada y cuyo coche se había averiado cerca de Portland. Little la atacó brutalmente, la agredió sexualmente y la golpeó con la intención de matarla. Milagrosamente, Margie y su bebé sobrevivieron al ataque y su testimonio fue la pieza clave para encerrarlo definitivamente. Por este intento de homicidio y agresión, Dwayne Little fue condenado a 3 cadenas perpetuas consecutivas. Para entender cómo una familia entera puede esfumarse en la nada, primero debemos comprender el escenario que los devoró, el área de Carberry Creek, en el indómito Bosque Nacional Rogue River. No estamos hablando de un parque local con senderos marcados, sino de una de las geografías más hostiles y engañosas de los Estados Unidos, un lugar donde la belleza del paisaje es solo una máscara para una trampa mortal de desniveles, maleza impenetrable y un silencio que parece absorber cualquier grito de auxilio. El terreno en esta zona de Oregón es una sucesión caótica de crestas empinadas y cañones profundos, cubiertos por una alfombra densa de pinos Douglas y abetos que bloquean la luz solar incluso al mediodía, creando un mundo de sombras perpetuas donde la orientación se pierde en cuestión de segundos. La dificultad del terreno no radicaba solo en su verticalidad, sino en lo que los lugareños llaman el suelo falso, una acumulación de décadas de agujas de pino y ramas caídas que pueden ocultar grietas y cuevas bajo una apariencia de suelo sólido. Fue precisamente en una de estas cicatrices de la tierra donde el asesino decidió ocultar su pecado. La cueva donde finalmente fueron hallados los Cowden no era una caverna monumental marcada en los mapas, sino una pequeña fisura natural, una hendidura en la roca volcánica situada en una pendiente tan pronunciada que incluso los rastreadores más experimentados evitaban subir por el riesgo de deslizamiento. A esto debemos sumar la vegetación. El sotobosque es tan espeso en diciembre que un cuerpo puede estar a escasos 3 metros de un rescatista y ser totalmente invisible a la vista humana. Es aquí donde surge la pregunta que ha atormentado a los investigadores durante décadas: ¿cómo es posible que cientos, casi miles de voluntarios, perros de búsqueda y helicópteros con sensores térmicos pasaran a escasa distancia de la cueva durante meses sin notar absolutamente nada? La respuesta es tan lógica como aterradora, y se debe a una combinación de factores climáticos y la astucia del depredador. Durante los primeros días de la búsqueda, la temperatura cayó drásticamente y la nieve comenzó a cubrir las zonas altas, sellando la entrada de la cueva con una capa blanca que mimetizaba el escondite con el resto de la montaña. Además, la disposición de la entrada de la cueva, orientada hacia una dirección opuesta al sendero principal, hacía que solo alguien que estuviera literalmente escalando la pared de roca pudiera ver la abertura. El asesino no solo conocía el terreno, sino que sabía que la geografía de Rogue River jugaría a su favor, utilizando la propia naturaleza como un cómplice silencioso para ocultar los cuerpos mientras el rigor del invierno hacía su trabajo. Los equipos de rescate peinaron el área del campamento en círculos concéntricos, pero la cueva se encontraba en un punto ciego topográfico, un lugar que desde abajo parece una pared sólida de granito y desde arriba un precipicio inalcanzable. No fue hasta que el deshielo de la primavera alteró el entorno y un excursionista, movido por una curiosidad casi fatal, se desvió del camino trillado, que el secreto de la montaña fue revelado, demostrando que en el Bosque Nacional Rogue River, el terreno no solo es difícil de caminar, sino que es capaz de guardar los secretos más oscuros bajo 7 meses de silencio absoluto. Para cerrar este 6º capítulo de nuestro especial con una nota que haga que los vellos de tus brazos se ericen, debemos hablar del único testigo que estuvo allí, el único que vio el rostro del mal y sobrevivió para contarlo a su manera: Pavi, el Basset Hound de la familia Cowden. En el mundo del misterio, a menudo decimos que los animales tienen una sensibilidad que escapa a la lógica humana, y lo que ocurrió con Pavi en los días posteriores a la desaparición es la prueba más desgarradora y escalofriante de que algo más que un simple crimen ocurrió en aquellas montañas. Cuando los amigos de la familia llegaron al campamento y encontraron la comida servida y el silencio más absoluto, Pavi no estaba.
Se pensó que el perro también había sido víctima o que, en su instinto, había perseguido al captor y perecido en el intento. Sin embargo, 8 días después, cuando los equipos de rescate ya habían perdido casi toda esperanza, Pavi apareció de la nada, saliendo de entre la densa niebla del bosque. Pero no era el mismo perro alegre que los vecinos conocían, estaba demacrado, con las patas ensangrentadas y un brillo de terror en sus ojos que nadie pudo olvidar. Lo más inquietante es que el perro se instaló exactamente en el centro del campamento vacío, negándose a comer y emitiendo un aullido largo y lastimero que resonaba en todo el cañón de Carberry Creek, como si estuviera llamando a las almas de sus dueños desde el otro lado del velo. Pero el momento que dejó a los investigadores paralizados ocurrió durante una de las inspecciones nocturnas. Mientras los oficiales revisaban los alrededores con linternas, Pavi se ponía repentinamente rígido, con el pelaje del lomo erizado y los dientes al descubierto, gruñendo ferozmente no hacia el bosque, sino hacia espacios vacíos dentro del propio campamento. Testigos aseguran que el perro seguía con la mirada algo invisible que se movía entre las tiendas de campaña, una presencia que lo hacía retroceder con miedo mientras gemía de una forma casi humana. Era como si Pavi estuviera viendo la repetición espectral del momento en que su familia fue arrebatada, o peor aún, como si el captor, o la energía de lo que allí sucedió, nunca se hubiera ido realmente del lugar. El comportamiento del Basset Hound fue tan errático y cargado de pánico que muchos de los voluntarios locales, acostumbrados a la vida en el bosque, se negaban a quedarse solos en el campamento tras observar las reacciones del animal, convencidos de que Pavi estaba presenciando un horror que el ojo humano no estaba preparado para procesar. Incluso cuando intentaron usar a Pavi para que los guiara hacia el rastro de la familia, el perro se bloqueaba por completo al llegar a ciertos puntos del bosque, sentándose y temblando violentamente, negándose a avanzar hacia la dirección donde meses después serían encontrados los cuerpos. Fue el último acto de lealtad de una mascota que quedó atrapada entre dos mundos, el de los vivos que buscaban respuestas y el de los muertos que ya no podían gritar. Pavi vivió el resto de sus días con una ansiedad crónica, saltando ante la menor sombra, llevándose a la tumba el secreto de lo que realmente vio aquella fatídica Navidad en Oregón. Con este eco de los aullidos de un perro que vio lo imposible, cerramos el caso número 6, dejando el bosque de Rogue River atrás, pero llevando con nosotros la inquietante certeza de que hay sombras que ni siquiera el tiempo puede borrar. Si la historia de Pavi y la familia Cowden te ha dejado con una sensación de vacío en el pecho, es porque estamos tocando las fibras más sensibles de lo desconocido. No olvides que este ha sido solo el penúltimo escalón de nuestro viaje. Si valoras el trabajo de investigación que hacemos en el Séptimo Misterio, este es el momento de suscribirte, de darle un like que nos ayude a llegar a más buscadores de la verdad y de activar todas las notificaciones. No querrás que el algoritmo te oculte lo que viene a continuación. Prepárense, porque hemos dejado lo más denso, lo más oscuro y lo más inexplicable para el final. El caso número 7 no es solo un cierre, es el descenso total al corazón del misterio navideño, un relato que cambiará para siempre la forma en que ves estas fechas de paz y amor. Déjame en los comentarios si crees que los animales pueden ver presencias que nosotros ignoramos y quédate atento, porque el gran final de nuestro especial de diciembre está por comenzar. Nos vemos en el próximo video, aquí, donde el misterio nunca duerme, en el Séptimo Misterio.